Bienvenidos al podcast Palabra Viva, Comunidad Cristiana. Saludamos afectuosamente a nuestros escuchas. Continuamos meditando en el libro de Jueces, en el capítulo 16, los últimos días en la vida de Sansón. Dios de toda gracia, danos tu sabiduría para entender y comprender la palabra que hoy estudiaremos. Así te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Nuestro tema de hoy, trayectoria en la vida de Sansón. Capítulo 16. Hasta ahora, el carácter de Sansón ha parecido glorioso, aunque poco común. En este capítulo lo hallamos comportándose en forma tan mala que muchos se cuestionan si era o no un hombre santo. Podemos aprender lecciones útiles de esta historia, en la cual innecesariamente tropiezan algunos, mientras que otros critican y objetan. El tiempo específico en que vivió Sansón puede dar razón de muchas cosas que si se hicieran en nuestra época y sin el designio especial del cielo, serían altamente criminales. Versículos del 1 al 3. De allí Sansón fue a Gaza, donde vio una prostituta en cuya casa entró. Alguien avisó a los de Gaza: Sansón está aquí. Pasaron la noche sin mayor preocupación, diciéndose: esperemos hasta que despunte el día, entonces lo mataremos. Sansón estuvo durmiendo hasta medianoche. A medianoche se levantó, agarró las 2 hojas de la puerta de la ciudad con sus bisagras y su barra. Las arrancó, se las cargó a la espalda y las subió hasta la cima del monte. Sansón quería ser usado por Dios, pero él también cedió a los engaños del pecado. Él mantuvo las apariencias externas del celo de su voto nazareo. Sansón hizo lo que casi todos hacemos cuando somos engañados por el pecado. Él puso su vida en categorías y calculó que ciertas categorías son importantes para Dios y algunas categorías no le importan a Dios. Una apreciación personal. A pesar de su pecado, Dios aún le dio a Sansón una fuerza sobrenatural para escapar de los filisteos. Dios hizo esto debido a que el propósito era más grande que Sansón mismo. Gaza era la ciudad más al sur de Filistea y más apartada de Israel. Esto coincide con el estado espiritual de Sansón, apartado y decadente. Pero como Dios es fiel con sus hijos, lo hace más astuto que sus enemigos y no permite que sea sorprendido por ellos. Más bien, lo hace levantarse a medianoche y evidencia su fuerza de una manera sorprendente. Les muestra en lo alto cómo había arrancado las puertas de la ciudad aún con sus cerrojos. A pesar de su pecado, Dios aún le dio a Sansón una fuerza sobrenatural para escapar de los filisteos. Hizo esto debido a que el propósito era más grande que el mismo Sansón. Y después de pasar cierto tiempo en Hebrón, en la región de Judá, Sansón vuelve a la tierra de los filisteos y se enamora de Dalila, una mujer gentil, andando apartado del amor de Dios. Versos 4 y 5. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1,100 siclos de plata. Sansón se enamoró otra vez y se enamoró de una mujer que no era correcto para él. Esto es otro ejemplo del dolor y la ruina que llegó a la vida de Sansón debido a que él no guardó su corazón. Dalila también estaba bien enamorada, pero estaba enamorada con el dinero y no dudó traicionarlo.
Es sorprendente cómo en tiempos antiguos los padres de familia tenían sumo cuidado al elegir el nombre para sus hijos. Siempre buscaban que tuvieran un significado especial y positivo, de manera que distinguiera a su hijo o a su hija. Y quiero decirte que Dalila en hebreo significa noche y Sansón pequeño sol. Nada en común entre ambos, pero la razón se opone al corazón y en nuestra síntesis es muy evidente. Y Dalila dijo a Sansón: te ruego que me declares. Empezó a importunarlo. ¿En qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado? La fuente de la fuerza de Sansón no era obvia, lo que significa que no era un gran hombre musculoso y pesado. Dalila sabía que Sansón era muy fuerte, pero ella también sabía que él podía ser atado con algo. Y esto era cierto en Sansón. Uno podría decir que la respuesta honesta a su pregunta sería: puedo ser atado con la atención y afecto de una mujer impía pero atractiva. Al parecer la atracción romántica le hizo a Sansón perder todo sentido. No había ninguna buena o ningún buen motivo racional para que Sansón continuara su relación con Dalila o el entretenerle con la curiosidad del secreto de su fuerza. Sansón es un buen ejemplo de cómo una relación impía puede torcer el pensamiento de un hombre o de una mujer. Y permitió estas ataduras debido a que él se rehusaba a escapar de la situación. Muchos hoy en día están en similar situación. Un compromiso, están en una situación de servidumbre y se rehúsan a escapar. Es más placentero quizás el pecado que el someterse a Dios, según el pensamiento humano. En el verso 16 al 19, Sansón finalmente traiciona la fuente de su fuerza. Aconteció que presionándole ella cada día, dice la palabra, con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartaría de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Y viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: vengan esta vez, porque él ahora sí me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero que le habían prometido. Y ella hizo que él se durmiera sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 trenzas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. ¿Cómo cayó en la trampa? ¿Cómo este hombre se adormece aún en el regazo de esta mujer? Anteriormente, Sansón cedió ante la persistencia de su esposa filistea. Recordemos en Jueces capítulo 14 con la primera esposa. Ahora él cede ante la persistencia también de otra mujer tramposa como Dalila. Ella ciertamente pecó al utilizar esa terrible manipulación, pero Sansón también pecó al ceder a esta manipulación. Cuando Sansón hizo esto, fue una escena muy triste. Él debía saber lo que habría de venir. Él se enfrentó a la elección entre la fidelidad a su Dios y el continuar con una relación pecaminosa. Sin duda, Dalila utilizó dulces palabras para poner a Sansón a dormir. El diablo es más astuto que cualquier peluquero con habilidad. Él puede rapar, cortar las trenzas de todo creyente, mientras que éste apenas lo sabe. Y recordemos que
que quizás hasta el mismo Sansón ni siquiera sabía que la fuerza de él no estaba en el cabello, sino en la obediencia hacia lo que era el voto que él había hecho o que sus padres habían hecho también delante de Dios. Y su fuerza se apartó de él. No había nada mágico en el cabello de Sansón, recordemos. También podríamos decir que Sansón comenzó a romper su voto nazareo antes de esto. Pero llegó un momento cuando Sansón finalmente tuvo que rendir cuentas para rechazar la misericordia de Dios. No que su cabello le hiciera fuerte, sino que su cabello era el símbolo de su consagración y era la garantía del favor de Dios hacia él. Mientras su cabello no había sido tocado, él era un hombre consagrado. Y tan pronto como fue rapado, él ya no estaba perfectamente consagrado. Y luego su fuerza se apartó de él. En el versículo 20, Sansón es capturado por los filisteos. Dice la palabra. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Luego que despertó él de sus sueños, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. En este versículo encontramos unas palabras que pueden sonar curiosas. Despertó él de su sueño. Aunque se refiere a que Sansón se había quedado dormido mientras Dalila lo rapaba, también es cierto que él se encontraba desde hace mucho tiempo en un sueño espiritual. Satanás había adormecido sus instintos espirituales para no ver lo grande que Dios había preparado para él y así obedecerle. Los acontecimientos acerca de su nacimiento nos enseñan que Dios lo había escogido para grandes cosas. La historia es una que debe de llenar el alma con un temor santo. La posibilidad de seguir en el intento de hacer la obra de Dios después de que Dios se ha apartado de él es muy atractivo. Este es un ejemplo trágico de un potencial desperdiciado y del rechazo de las advertencias de Dios. Sansón pensó que se podía salir con la suya, con el pecado y escapar de sus consecuencias. Él malinterpretó la misericordia retardada del juicio o corrección de Dios como una observación de que a él no le importaba. Por lo tanto, presumió la misericordia de Dios y continuó con su pecado. A Sansón le llega juicio del enemigo. Veamos en el versículo 21 y 22. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer. Después que fue rapado, entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio al dios de ellos, a Dagón, su dios, para alegrarse y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Era necesario para Sansón que primero fuera cegado en su encarcelamiento. Él estaba atraído hacia las relaciones impías a través de sus ojos. Su fracaso al refrenar dicha atracción hacia las mujeres le llevó a esa servidumbre. Las aflicciones que sufre Sansón fueron el medio de llevarlo al arrepentimiento profundo. Al perder su vista corporal, se le abren los ojos de su entendimiento, y al privarlo de su fuerza, el Señor renovó también su fuerza espiritual. Dice el verso 28. Entonces Sansón invocó al Señor exclamando: mi Dios y Señor, acuérdate de mí, dame fuerzas, aunque solo sea esta vez. Oh Dios, para que de un solo golpe me vengue de los filisteos. La fuerza perdida por el pecado la recuperó por la oración. Veámoslo así bien clarito. La fuerza perdida por el pecado la recuperó por la oración. Esto no fue
por pasión ni venganza personal, sino por un santo celo por la gloria de Dios e Israel, lo que queda en claro por el hecho de que Dios acepta y responde la oración. Sansón murió encadenado y entre los filisteos, pero murió arrepentido. Los efectos de la muerte tipifican a los de la muerte de Cristo, que por su propia voluntad puso su vida entre transgresores y de esa manera destruyó el fundamento del reino de Satanás. Como conclusión podemos decir que hay dos cosas que nos conducen al fracaso. Una, ignorar el plan de Dios para nuestras vidas. Y segundo, perseverar en el pecado sin el temor a las consecuencias. Esto provocará que la misericordia de Dios se aparte de nosotros. Y sin embargo, el deseo de Dios es que nos volvamos a Él en arrepentimiento y Él será amplio en misericordia. Como dice Juan en el capítulo 15 y verso 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ha sido un gusto poder guiarles en esta síntesis de la palabra. Soy Cecilia Alpizar desde Santa María de Dota, San José, Costa Rica.